Buenas noches, espero que estén bien. Bienvenidos al canal. Un saludo a los nuevos suscriptores. Hoy tenemos un nuevo video, una nueva reseña crítica, si queremos decirlo así. Gil Blas de Santillana, del autor francés Alain René Lesage. Bueno, les agradezco a todos los nuevos suscriptores que se hayan unido a este proyecto, ¿ya? Y principalmente darle las gracias. Y bueno, vamos al hueso, dijo el perro. Esta obra, esta novela, es del autor francés Alain René Lesage. Y bueno, ¿qué podemos decir de él? Está a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Nace en Bretaña, en Francia, en, en diciembre de 1668 y fallece en Boulogne-sur-Mer, algo así, en 1747, en Francia también. Y bueno, él tuvo un origen bastante complicado y ahora entiendo, después de leer la obra, entiendo por qué los protagonistas de esta historia, él y los protagonistas, porque hay varias cosas que decir, eh, tienen esos destinos similares entre el autor, su infancia y la infancia de ciertos personajes. Entonces, bueno, Lesage queda huérfano de padre y madre como a los 14 años. Sus tíos malgastaron de alguna manera la herencia, ¿ya? Lo que obligó a depender de su propio ingenio para sobrevivir. Entonces, en este sentido, Lesage fue un autor que se hizo a sí mismo. Fue considerado, por decirlo de alguna manera, el primer escritor profesional. El primer escritor profesional, dado que vivía de lo que hacía con su arte, escribir. A diferencia de otros autores de su época, ¿ya? Que eran quizás nobles o tenían algún mecenas que los auspiciaba, Lesage comercializaba sus escritos, digamos, como un escritor profesional. Entonces vivió exclusivamente de lo que escribía, en teatro y en novelas principalmente. Esto de alguna manera lo mantuvo como en constante disgusto o lucha con la clase política o con la élite, porque se mantenía como una voz crítica y no dependía de la hegemonía económica que sostenía al arte o la cultura en esa época. También se dice que tenía una obsesión increíble por España, por el hispanismo, ¿ya? Eh, Aunque nunca visitó ese país formalmente, lo que se sabe, pero se convirtió en un experto en su literatura de alguna manera. Se dedicó a traducir, a adaptar obras del siglo de oro, ¿no es cierto?, español, especialmente López de Vega y ¿no es cierto?, de José Zorrilla. Y tengo unas viejas ediciones, José Zorrilla, Don Juan Tenorio, los mejores libros de la literatura española, de editorial Ercilla, de los años 80. Si vemos acá, bueno, acá se, se terminó de imprimir esta edición especial en el mes de julio de 1983.
1784. Este libro yo lo leí hace mucho tiempo, y no le he vuelto a dar una lectura. Igual que el Lazarillo de Tormes, ¿sí? También, no le he vuelto a dar una lectura, y esta edición también, creo que también es del año 80, esta es del año 84 también. Y bueno, eh, Alain René Lesage, el autor de Gil Blas de Santillana, dominaba bastante la cultura española y logró engañar a varias personas en esa época respecto de si realmente Gil Blas, esta obra, era una traducción de un texto español perdido y no una obra original del autor. Bueno, qué decir, eh, deja una huella profunda, Alain René Lesage, por ejemplo, con su obra El Diablo Cojuelo de 1707. Inspirada esa obra en otra obra de Luis Vélez, de Guevara, ¿eh? Una sátira social, y que en el fondo denunciaba los secretos y los vicios que esconden las familias de la época. El otro que se ve es Turcaret, Turcaret de 1709, una comedia teatral en este caso, que atacaba ferozmente a los financieros y recaudadores de impuestos de la época, esencialmente. Fue polémica igual en ese momento, por nombrar dos obras principales, ¿no es cierto? Aparte de nuestro Gil Blas, que ya vamos a ir en profundidad a ella, y para eso, ahí va a aparecer ahí en la pantalla la imagen de mi blog, La Palabra en Crisis. Ahí escribí la reseña que sirve como la base de este video, de esta reseña crítica acá para todos nosotros, los miembros del canal, y para todas las personas que quieran unirse a este maravilloso proyecto de lectura y fomento de los libros. Entonces, dicho eso, bueno, Molière se le puede decir que también es una suerte de Molière, porque criticaba la sociedad de igual manera como lo hacía el autor francés del teatro, el Molière de la novela se le decía, sino que también lo que hacía era educar y denunciar, como lo hacía Molière también, con el avaro, con el médico a palos, etcétera, todas esas obras teatrales importantísimas. Entonces, bueno, esa es como la idea de quién fue Alain René Lesage, que ahí está apareciendo en la pantalla arribita. Y bueno, ahora vamos a leer el blog. Yo voy a dejar el links de mi blog en el primer comentario del video. Así que amigos, suscríbase, dele like, comente cosas interesantes como dice nuestro amigo Fonch. Y a propósito, este video, esta reseña se la dedico a él, porque él es nuestro amigo de España y siempre está hablando de la madre patria, y bueno, se lo dedicamos a él para que también nos pueda complementar de alguna forma lo que vamos diciendo acá, ¿ya? Entonces en mi blog aparece eh, esta reseña bajo el título Las pícaras aventuras de Gil Blas, ¿ya? Lo voy a leer. Ya. Entonces dice así: es curioso que un autor francés del siglo XVIII como Alain René Lesage tenga tanto dominio de las costumbres, tradiciones e idiosincrasia de los españoles del siglo XVII. Bueno, Lesage escribe esta obra en el XVIII, entre 1715 por ahí. Bueno, ahí más adelante lo voy a nombrar, y la termina, la va armando
por partes. Tiene 12 libros, ¿ya? Y esa es la estructura, tiene 12 libros y bueno. Entonces, la historia de Gil Blas de Santillana, el protagonista del libro de Lesage, está ambientada entre los años 1600 y 1675 aproximadamente. El barroco, que es la corriente literaria en la que es ambientada, digo, esta obra, en la cual se destaca el realismo, un estilo ostentoso en el uso del lenguaje y sus estructuras, destacando su carácter libérrimo, acumulativo y detallista para nuestro gusto en las acciones más que en los objetos. O sea, claro, tiene este uso del lenguaje bien pulido, tanto en las acciones como las descripciones también. Tiene un carácter libre donde se expresa con una pompa muy importante todos los personajes, ¿ya? Va acumulando mucha información la obra, va dándonos un vendaval de personajes tras personajes, lugares tras lugares, nombres que son muy difíciles de recordar o de traer a la memoria. Yo terminé el libro hace unos días atrás y bueno, ahora recién tengo el tiempo de poder hacer el video, ahora en esta noche de 1 de abril. Mientras esta lectura la inicié a fines de febrero, cuando el mundo se agarraba a coscachos, y ahora la termino, porque bueno, el tiempo es muy escaso y las lecturas son muchas. Bueno, en fin. Entonces, dice así, los contrastes en esta obra se hacen sentir de manera notable, riqueza-pobreza o honradez-deshonor. Por ejemplo, lo que también se puede observar en el concepto del sentimiento trágico de la vida. Hay un sentido trágico, no todos los finales son felices, a pesar de que el protagonista tiene ya voy a explicar, tiene una forma de, de partir desde la nada para llegar a una cúspide muy alta, social y económica y materialmente hablando. En esta obra que presentamos acá fue escrita y publicada por partes, como decía recién, en un periodo de tiempo de 20 años, ¿ya? Entre 1715 y 1735, Alain René Lesage va a dar a luz una obra única y de singular belleza, amigos míos, singular belleza. Es una obra maestra, realmente es una joyita de texto que nos regala este autor francés, porque realmente es increíble cómo su prosa es eh, elegante, liviana, por decir solamente dos adjetivos. ¿Para qué decir más? Pero es maravillosa realmente. Entonces, entre esos años desarrolla esta obra. Pero para entender correctamente de qué estamos hablando es necesario que nos detengamos en el protagonista de la historia, que por ahí debe estar representado acá, en la figura del mozo, aquel que lo tienen estos dos sujetos ahí. Y estos dos sujetos ya ustedes van a poder entender a qué aluden, a qué se refieren, y por qué lo tienen así asido, agarrado ahí de esa manera por el brazo a Don Gil Blas de Santillana. Va a llegar a ser Don. Qué mejor que esta música, amigos, amigas, para conversar de estos libros, de estas épocas pasadas del barroco, del siglo XVII en España, de cómo era la visión, ya vamos a llegar allá, de cómo era la visión, de, ¿cómo decirlo?, del lado español,
¿no es cierto? Porque acá en el lado de las Américas, ¿no es cierto? En la colonia, las colonias, era muy similar, pero siempre con otro toque, un toque, digamos, autóctono, un toque rústico, si se quiere decir. Bueno, sigamos entonces. Hay que ponerle atención al protagonista de la trama. Entonces la trama gira en torno a Gil Blas de Santillana, un mozo español originario de la provincia de Santillana del Mar, Cantabria. No sé si mi amigo Fons conocerá esos lugares. Comunidad Autónoma de España. Está ubicada en la costa norte del país ibérico. En la actualidad se le conoce popularmente como la Costa Verde, que mencionamos como dato al margen, por decir algo. El joven Gil Blas no tendrá más de 18 años cuando inicia sus andanzas. Es hijo de gente humilde, el padre una suerte de escudero y la madre una sirvienta común y corriente. La familia de Gil Blas le encarga la educación al niño al canónigo Gil Pérez, quien es tío materno de nuestro protagonista. Entonces, cuando está ya convertido en un joven dispuesto para el servicio o para estudiar en la Universidad de Salamanca, porque ese era su objetivo inicialmente, al salir de su localidad natal, inicia su viaje saliendo de Oviedo, ¿m? Cuando es abordado por unos bandidos que lo invitan a quedarse con ellos luego que le roban lo poco que llevaba en ese momento. La oferta de los ladrones fue proponer al joven mozo seguridad y ser parte de ellos como un miembro más de la banda de saqueadores, de señores ladrones. En esta parte de la historia, ¿sí?, Gil Blas ya es parte de la banda de ladrones, quienes se esconden en cuevas subterráneas que son utilizadas por gentes amigas de lo ajeno. Dichos emplazamientos habían sido hechos en la época de la ocupación musulmana en España por los moros como escondite estratégico. O sea, tenían estos escondites estratégicos los moros, los musulmanes, para quizás arrancar de las revueltas con los españoles, y qué sé yo. Más allá yo no he leído, no he investigado acerca de esos temas, realmente. Yo me quedo en mi querida literatura. Entonces, eh, vamos acá, de nuevo. En este momento de la historia, cuando conoce a doña Mencia de Mosquera, quien había sido secuestrada por la banda en una salida. En la cueva, Gil Blas busca afanoso cómo salir de ella. Luego de algunos esfuerzos y de cierta persistencia, el joven español logra salir de la cueva junto a la mujer secuestrada, quien posteriormente recompensará generosamente al sobrino del canónigo Gil Pérez. Pero no es extraño que en esta etapa de la vida del protagonista la suerte le sea desfavorable, mala suerte, producto de cierta inocencia de Gil Blas que no logra aún, en esa etapa de su historia, de su vida, despercudirse y estar más atento a su entorno y a las cosas que la gente trata de embaucarlo, de engañarlo. Y bueno, ahí se va a ver que en el inicio de la obra un muchacho también lo engaña y le roba. Bueno, varias cosas. Gil Blas. Gil Blas de Santillana, amigo. Entonces, ¿dónde quedamos? Pero no es extraño que en esta etapa de la vida del protagonista la suerte le sea desfavorable, producto de cierta inocencia. Ah, ya, eso lo habíamos leído. A medida que el personaje
vaya tomando mayor experiencia y roce social, ¿ya? En su vida, aflorará la picardía propia de un personaje de la novela picaresca, ¿ya? Por cierto, dicho género literario tiene su auge en los siglos XVI y XVII, que coinciden con el denominado siglo de oro de la literatura española, bebiendo también de las tradiciones culturales y sociales del Renacimiento y el Barroco. ¿Mm? Entonces hay toda una confabulación de elementos de distintas épocas que de alguna forma Alain René Lesage va a tomar y va a crear esta obra única y maravillosa que, como decía yo delante. Ahora viene el barroco español, ¿ya? Que en lo particular lo podemos asociar al siglo XVII. Esta época es una época de grandes contrastes y que la novela de Lesage, ¿ya? Lo deja muy claramente. Por una parte, encontramos la crisis económica y política que, en resumidas cuentas, se traduce en la pérdida de la hegemonía de España en Europa, en esa época. Por otro lado, culturalmente, España tuvo un momento de esplendor único, que la obra de Lesage, no deja de mencionar, citando a los grandes literatos de la tierra de los toreros, de España, llamados obviamente estos del siglo de oro. ¿Mm? Acá destacan la literatura y el arte, esencialmente en el siglo de oro, con nombres tan insignes como Calderón de la Barca, ¿no es cierto? Eh, Lope de Vega y Miguel de Cervantes, obviamente. Siendo, por ejemplo, Calderón de la Barca, si queremos hacer una diferencia, porque yo sé que Calderón de la Barca se destaca más, es más reflexivo en sus obras, ¿ya? Mucho más reflexivo, y Lope de Vega es más vital y más rupturista, rompe más con los esquemas temáticos, estructurales de las obras, qué sé yo. Entonces, claro, ahí hay una distinción entre los grandes que se citan en la obra, donde el personaje de Fabricio Núñez, el gran poeta de las Asturias, amigo de Gil Blas, va a citar permanentemente. Y va a decir que, claro, tuvo de maestro a Lope de Vega, por ejemplo, y que las obras, las grandes composiciones literarias, tienen que ser oscuras y crípticas, de alguna manera. Entonces, ¿dónde hemos quedado? Ambos autores destacan obviamente en el teatro. Pero hay otra patita de la mesa que es importante mencionar, amigos míos, que tiene que ver con el aspecto religioso. Religiosamente hablando, la fe católica fue fundamental en la obra y obviamente en la vida real. Fue fundamental, ligada a la contrarreforma, ¿ya? Que luchaba contra el protestantismo. Dominaba la fe católica el panorama espiritual, social y político. Claro que sí. Estaban ahí para poder tener una hegemonía, ¿no es cierto? Para controlar de alguna manera el poder que ellos ostentaban. Entonces, se podría decir de alguna forma esto. Entonces, en términos políticos dominaban, por otra parte, los denominados validos, que se podrían entender como una suerte de cargo o de posición de poder personal, basada en la confianza del rey, ¿sí? En la confianza del rey. Los validos en este sentido gobernaban en nombre del monarca, ¿sí?
gobernaban en nombre del monarca, pero no necesariamente existía una estructura jerárquica que los regulase en esa época. ¿M? Digamos, las relaciones políticas al interior de la corte, ¿ya? No estaban estructuradas en relación a, si bien es cierto, estaban los, los- los títulos de nobiliarios, qué sé yo, que sí tiene una estructura que claramente es visible en la lectura de la obra. No necesariamente tenían una jerarquía ya fija e institucionalizada, por decirlo así. Entonces, la base del poder de ese orden está esencialmente en la iglesia, pero en la nobleza especialmente, y obviamente en la influencia religiosa de la iglesia católica. De alguna manera, en la novela de Gil Blas de Santillana encontramos los famosos títulos nobiliarios que le estaba diciendo, que van, eso sí, estos van en cierta jerarquía, pero no necesariamente es una estratificación determinista, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el título más alto después del rey, que es el duque, ¿sí? El duque, luego están los marqueses, los condes, los vizcondes y los varones, ¿ya? Muchos de estos válidos acumulaban varios títulos. Por ejemplo, eh, aquí yo menciono en mi crítica que estoy leyendo acá, menciono al conde duque de Olivares, por ejemplo, que él centralizó el poder e intentó mayor unión en los reinos, pero no pudo con ciertas rebeliones en Cataluña y en Portugal. Ahí esa parte de la historia de España yo tengo entendido que esto fue así. En profundidad no me pregunten más porque no he leído libros de historia de España, pero claro, uno va averiguando ciertas cosas en ciertas reseñas, uno va leyendo aquí en distintas páginas, en la IA también te va dando una referencia para encontrar en tal página la fuente indicada. Entonces, claro, en este sentido hay que tomar en cuenta que eh, estos válidos tenían este poder y que, claro, por ejemplo, el, el conde duque de Olivares, ¿ya? Intentó hacer reformas, pero lo detuvo esta revuelta, el tema de Portugal, etcétera. También esto generó, junto con presiones fiscales, ¿ya? Y con, obviamente, las guerras están siempre de por medio, que hacen derrocar a primeros ministros, a monarcas y hacen cambios políticos y sociales en el fondo. Entonces, eh, tenemos el tema que es lo siguiente. A ver, queridos amigos, en cuanto a los monarcas de ese periodo, podríamos mencionar algunos nombres. Por ejemplo, tenemos del siglo XVII, de ese periodo, a Felipe III y a Felipe IV, a Juan IV en Portugal, por decir algo. Y el matrimonio, obviamente, que es del siglo XVI, ¿no es cierto? Del matrimonio de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, que del siglo XV al siglo XVI aproximadamente. Entonces, como dato, podríamos decir que, por ejemplo, Portugal estuvo unida en algún momento a España. ¿Mm? Yo igual lo desconocía, ¿eh? Pero esto sucedió aproximadamente entre 1580 y 1640, según algunas fuentes que consulté. Más allá que pasó, bueno, claro, estaban las rebeliones, las revueltas, qué sé yo, y seguro por ahí la independencia de los portugueses pasó por tener autonomía absoluta. Y creo que después llega hasta las leyes de igualdad,
En los distintos territorios de España creo que se logran unificar y llegan las leyes de igualdad, si no me equivoco, y, y en este caso los reyes Borbón en el siglo XVIII consiguen quizás esto de alguna forma, pero siempre están las guerras de por medio. Entonces, volviendo a lo que es nuestra pauta, digamos, de la crítica, en términos religiosos, en el siglo XVII predominaban por esa época en la Iglesia Católica los siguientes papas, por decir algunos. Clemente VIII, que tiene un pontificado que va de 1592 a 1605. Ahí está, en los inicios de la vida de Gil Blas, Clemente VIII. Encontramos a Paulo V, a Gregorio, eh, a Urbano VIII, a Gregorio XV, Inocencio X, Alejandro VII, Clemente IX, etc. ¿Mm? Pero el caso, creo que uno de los casos más famosos es ¿cómo se llama? El de Clemente VIII, por los juicios de Galileo, ¿cierto? Y el tema de esos juicios fue famosísimo. También es importante mencionar que la Iglesia Católica en España, en ese siglo, ostentó un inmenso poder que se reflejaba en términos materiales y espirituales, obviamente. Por otro lado, la Inquisición era un tribunal religioso, pero con un poder político bien marcado, ¿sí? Bien claro. Vigilaba la ortodoxia y controlaba las ideas principalmente, lo que la gente iba pensando, iba diciendo. Y por último también tenemos las órdenes religiosas que tenían mucha influencia y poder de alguna manera en la sociedad, por su rol educativo principalmente. Bueno, aquí yo tengo en mis manos el libro de la editorial Sopena, que tiene que ver con las colecciones clásicas que tengo por allá arriba. ¿Mm? Ahí, pu, 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 pu. Ahí están algunos libros de las colecciones clásicas. Este es el número 46. ¿Ya? ¿Qué decir de estas colecciones clásicas? Que son una de las más queridas por los bibliófilos. Aquí me acuerdo de mi amigo Font, de habla hispana. ¿Ya? Principalmente salieron en países como Argentina eh, y otros más. Entonces, en este sentido, la editorial Sopena no deja de publicar grandes clásicos, amigos. Dentro de esta cumbre de obras, de tipos de novela picaresca, creo que está El Lazarillo de Tormes también. Está, por otro lado, tengo ahí yo a eh, Calderón de la Barca con La vida en sueño. Bueno, tengo aquí a Alain René Lesage. Entonces, bueno, ahí están. Eh, el uso del ingenio y la astucia de los pícaros, otra cosa que también me interesó bastante en esto, de, ya vamos a hablar acerca de ese ingenio que sostienen los pícaros. ¿Ah? Entonces, en resumidas cuentas, esta novela nos habla de la vida del joven Gil Blas y cómo va evolucionando. ¿Mm? Sale ¿no es cierto?, de Oviedo para ir a estudiar a la Universidad de Salamanca. ¿Y qué es lo que quería hacer o que quería estudiar? Ser preceptor, una suerte de profesor, ¿no es cierto?, de la época. Entonces, bueno, eh, ese, ese deseo inicial se vio truncado con todas las cosas que le suceden. Entonces, en el camino, por ejemplo, es secuestrado por bandidos, lo que da inicio a una serie de aventuras donde se encuentra siendo un estudiante en un inicio, como había dicho, para después pretender ser este preceptor y luego pasa a ser un lacayo, un falso médico, y aquí hay una crítica importante que más adelante vamos a hablar de eso,
y, por ejemplo, también secretario de aristócratas e incluso confidente de ministros, de los primeros ministros, de los duques, ¿ah? Como lo vemos casi al final de la novela. Entonces esta obra logra cierta fama debido a varios aspectos interesantes. Lesage establece una crítica social usando el escenario español para burlarse de las debilidades humanas y la hipocresía de las clases altas de la época. Durante años existió una teoría que fue impulsada por el padre Isla, que se supone que es el traductor de esta versión que tengo yo en mis manos. Perdón. Entonces que él la tradujo del francés al español, ¿ya? Que el autor había dicho que había robado el manuscrito a un autor español anónimo, pero en el fondo eso fue una habladuría, más que nada. Estos argumentos apuntan a la idea de que un francés no puede conocer bien las costumbres de España y transmitirlas de manera magistral como están bien hechas acá en esta obra, ¿sí? Algunos dicen que Lesage fue un gran admirador de la cultura española y de ahí que su obra haya tenido tanta profundidad, claro, como lo decía en el inicio, ¿no es cierto? Cuando hablé un poco del autor. La edición que yo tengo acá, en este caso la editorial Sopena número 46, fue fundamental en algún momento para la difusión de la literatura universal en el siglo XX, amigos. Fue fundamental, porque eran económicas estas ediciones, eran súper económicas. De hecho, uno de estos libros lo puede encontrar en 1.000 pesos, $1, si lo queremos ver así. 1.000, 2.000 pesos, no más que eso, 3.000 a lo sumo. Entonces es bastante económico, imagínense en épocas pasadas, mucho más económico que ahora. Entonces, bueno, se difundía especialmente en España, en Argentina, llegaron a Chile, Bolivia, etcétera, varios países latinoamericanos. Estos libros, como había dicho, son económicos, pero con traducciones bien cuidadas. Se dice que obviamente el padre Isla habrá traducido esta obra. De alguna manera esta obra influyó, por ejemplo, en grandes autores de la literatura como Charles Dickens y Mark Twain, por ejemplo, por su principalmente su estructura del viaje de aprendizaje, que es como, esa es la idea también que está detrás de Gil Blas de Santillana, dentro de otras cosas, otras técnicas literarias que se aplican en la obra. Entonces, no tengo pruebas fehacientes de que mi edición de la editorial Sopena haya sido traducida en todo caso por el padre Isla, pero estoy casi seguro de ello, amigos, pero casi seguro. Em, Esta es la versión más célebre en español y es posible que el traductor haya tomado algunas licencias lingüísticas o estilísticas para españolizar más el lenguaje que aparece, porque es bien solemne en algunas partes y bueno, podría quizá leerles unos fragmentos, buscar acá cómo es el lenguaje para dar un botón para la muestra. Bueno, siempre se trataban de usted, todos se trataban de usted. Eh, bueno, aquí ya voy a leer una parte que esto está, creo que está, a ver, en el libro décimo, en el capítulo del libro décimo, en el capítulo quinto, donde el poeta Núñez, Fabricio, que es amigo de Gil Blas, un amigo entrañable, tiene ciertas discusiones literarias en su casa con otros literatos y bueno, voy a dar una muestra un poquito de ese lenguaje, ¿ya?
Dice, qué sacrilegio dramático, supuesto, señores, que ustedes me obligan a juzgar como acostumbran por la primera representación. Les diré que no me ha gustado la tragedia de Don Gabriel. Es un drama surcido de rasgos más brillantes que sólidos. Las tres cuartas partes de los versos son malos o sin buena rima, los caracteres mal formados o mal sostenidos y los conceptos frecuentemente muy oscuros. Los dos autores que estaban a la mesa y que por una moderación tan loable como rara no habían dicho nada porque no se les sospechase de envidiosos, no pudieron menos de aprobar con los ojos la opinión de este caballero, lo que me hizo creer que su silencio era menos un efecto de la perfección de la obra que de su política. Ahí ustedes ven una muestra de lo que les decía en relación a esta idea de españolizar o darle una fluidez más española al lenguaje utilizado en la traducción del Padre Isla. Mayores datos del Padre Isla no tengo, ¿ya? Pero eh, si alguien me quiere ayudar, bienvenido amigo Fons. Le tiro ahí el balón, se lo lanzo a usted ahora para que me ilustre del Padre Isla. ¿Quién era el Padre Isla? Bueno, traductor obviamente, pero más allá no me ha dado el tiempo de averiguar un poquito más del Padre Isla. Entonces, podríamos hablar de que esta novela es algo más que una novela simplemente de aventura. ¿Y por qué? Esto es como lo que yo planteo también de alguna forma. Planteo de alguna manera que esto es más que novela de aventuras, amigos míos. Entonces, esta obra podríamos decir que no es solamente una obra de ese tipo, sino que es algo mucho más importante. Es una especie de manual de supervivencia social envuelto, obviamente, en un humor bastante especial, ¿ya? En este sentido, daremos a continuación una serie de características de la obra. Por ejemplo, el protagonista camaleón. Si comparamos a otros pícaros como el famoso Lazarillo, que siempre es visto por el lector como una víctima, ¿ya? Gil Blas evoluciona. No es víctima todo el tiempo en la obra, a lo largo de toda su historia. No está sometido a un poder, digamos, que lo atormenta, que lo violenta, ¿ya? Empieza siendo un joven ingenuo al que le roban en la primera posada donde se va a hospedar. Aprende las mañas del mundo y se vuelve en algún momento de la obra cínico, déspota y orgulloso. ¿Sí? Gil Blas va a vivir eso también, va a vivir el poder del dinero. Bueno, yo no les voy a contar detalles de la historia, solamente les comento lo que he escrito en mi reseña de mi blog La Palabra en Crisis. Entonces, al final de la historia el protagonista se vuelve un hombre rico y respetado. Eso ya se los puedo spoilear, pero como ustedes, claro, voy a decir algunas pistas, nada más. Pero con ciertas cicatrices morales a su haber, en todo caso. Consigue objetivos materiales, pero sin quedar eh, indemne. Tiene cicatrices morales que sus acciones lo someten. Entonces, para mí fue importante esta lectura porque de alguna manera el personaje principal evoluciona también moralmente. Se percata de sus errores y corrige su camino, ¿ya? En términos psicológicos también evoluciona. No es un personaje estático, es dinámico en ese sentido. Y esto es de gran importancia para lectores que queremos ver que los personajes vayan creciendo,
que vayan madurando o que vayan tomando perspectivas y vayan tomando opciones en la vida. ¿Mm? Para mí, una gran enseñanza que me dejó esta lectura tiene que ver con los valores de la lealtad y el agradecimiento, la gratitud. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el personaje de Don Alfonso de Leiva, que fue un gran amo de Gil Blas y que luego se transforma en un íntimo y entrañable amigo de él. Gil Blas ayuda a este personaje a conseguir la gobernación de Valencia y luego a conseguir un virreinato. Qué música, ¿eh? Qué música. Ya. Por otra parte, podemos hablar de la técnica literaria utilizada por el autor francés. Y aquí vamos a comentar un poco de cómo es su técnica, cómo escribe. Primero tenemos que hablar de los relatos enmarcados. Por ejemplo, mientras Gil Blas viaja y nos va contando su viaje, ¿no es cierto? Y cómo conoce a personajes, desde capitanes de bandidos, como por ejemplo la historia de Don Rafael, se las dejo. eh, Actrices, nobles, ¿no es cierto? Y un sinfín de personajes que va conociendo. Eh, Se detiene la acción principal, ¿ya? Para contar e introducirnos en las propias biografías de los otros personajes que van surgiendo en el camino o en la vida de Gil Blas. Entonces tenemos esa dinámica. Y esto es fascinante porque de alguna manera es como encontrar novelas dentro de la novela. ¿Sí? Eh, eh, es fascinante esa idea, es increíble. O sea, realmente a los que nos gusta eh, las técnicas o cómo se va, digamos, armando las historias, esta técnica de los relatos enmarcados es fascinante. Entonces, eh, para no perder el hilo, ¿no es cierto? Este libro, en este sentido se convierte como una suerte de mosaico, ¿no es cierto? De mosaico. A ver, una suerte de mosaico, ¿no es cierto? Donde de historias de historias dentro de otras historias. Eso quiero decir. Eso quiero decir. Lo que permite al autor explorar diferentes clases sociales, vicios y virtudes de los personajes, sin perder el hilo conductor de la historia central que es la vida de Gil Blas. ¿Ya? También en la obra de Alain René Lesage, ¿ya? Hay una profunda sátira y crítica mordaz a las diferentes profesiones u oficios, especialmente de la medicina de esa época. ¿Ya? El autor francés es implacable con las profesiones de su tiempo. ¿Sí? Uno de los personajes más famosos es cuando Gil Blas trabaja con el doctor Sangredo, el famoso pasaje en que este doctor cree curar todas las enfermedades, ¿ya? Con dos cosas, con sangrías, es decir, hacerte una herida y sangrar ahí hasta que quedes sin ni una gota de- del vital líquido para la vida, ¿ya? Y la otra es tomando o bebiendo agua caliente o agua tibia. Esto nos demuestra que de alguna forma hay un humor negro en la obra, que Lesage no descarta en echar mano. Eso quiero decir. Entonces, lo que hace el autor es denunciar la ignorancia y la arrogancia de quienes tienen el poder sobre la vida y la muerte en esa época, que eran los médicos o los matasanos, qué sé yo. En la obra se les llama los cirujanos. Ese es el nombre que le da el traductor. Es meritorio también mencionar una suerte de realismo social o una forma de costumbrismo, si queremos hablar en estos términos. Aunque el autor francés
el libro nos da una fotografía detallada de la época del siglo, ¿no es cierto?, de la España del siglo XVII, incluso podríamos decir del XVIII, si es que nos queremos poner osados, ¿ya? Describe las posadas, los caminos peligrosos, la vida de la corte en Madrid, las tertulias literarias, eh, le- eh, eh, la observación de las piezas teatrales, ¿no es cierto?, de las piezas musicales, etcétera, ¿ya? Donde no faltan, obviamente, los aplausos y las pifias. Entonces, en este sentido, el autor nos muestra cómo funciona la lógica del tráfico de influencia en la época para conseguir un puesto. O sea, para hacer cualquier cosa de importancia en esa época, no necesitabas tener talento. Lo único que necesitaba una persona de alguna manera es tener un padrino, es tener a alguien que lo apadrine y que le abra las puertas, socialmente hablando. No deja de ser muy diferente de lo que hoy podemos encontrar en nuestras democracias modernas, amigos, si lo queremos ver así. Nada que decir, la humanidad parece que no ha cambiado mucho. En fin, para mí el estilo irónico y la cierta distancia es la diferencia de la picaresca española clásica, ¿ya? La original, que de alguna forma suele ser más amarga y oscura, en cuanto a su contenido de las historias, por decirlo de alguna manera, ese sentido más trágico, ¿ya? En cambio, en Gil Blas tiene un tono más ligero, más elegante, mucho más humorístico, si se quiere decir. Entonces, este sentido oscuro, amargo de la picaresca española, ¿no es cierto?, original, donde todos los pícaros son sufrientes y dolientes, Gil Blas tiene este tono más ligero, más humorístico, más elegante. Eso quiero decir. Lo que en otras palabras nos está tratando de comunicar el autor francés es que el mundo es un teatro en el cual todos fingen lo que no son. Todos fingen lo que no son. ¿Sí? Por eso escribe una cierta, el autor quizás escribía con una cierta sonrisa irónica, ¿no es cierto? Y se ríe de alguna manera de las desgracias de su héroe. Por ejemplo, si queremos hacer un contraste entre la picaresca española, podríamos mencionar ciertas características importantes. Por ejemplo, en la española suele ser que el pícaro fracasa, ¿ya? Suele ser, fracasa. Y en cambio, en el autor francés, el pícaro logra un éxito social. Y esto ustedes lo van a dar cuenta ya cuando va avanzando la obra y asciende socialmente Gil Blas. De ser un don nadie, ya me voy a referir a esa idea más adelante, de ser un don nadie, pasa a ser alguien de importancia y pasa a ser, eh, creo que le otorgaron la judicatura, algo así, no me acuerdo bien en este momento, que es el título de nobleza en el fondo. Entonces, amigos míos, eh, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Este video nos puede salir un poquito largo, pero bueno, la idea es que podamos, yo creo que lo voy a subir el fin de semana que viene, el fin de semana santo. Así que, bueno, va a salir un poquito largo, pero todavía nos falta un poquito para poder dar bien lo que quiero comunicar, quiero hablar de la obra. Entonces, ¿qué estamos? Haciendo como una suerte de contraste entre la picaresca original española, ¿no es cierto? Y esta picaresca eh, de, de Alain René Lesage, de Gil Blas. Entonces, en cambio,
eh, esta picaresca, ¿no es cierto?, en cuanto al uso del lenguaje, en la española, ¿qué es lo que apreciamos? Apreciamos que hay un lenguaje más complejo y barroco, ¿ya? En cambio, en Gil Blas, ese lenguaje es fluido, no hay tantas palabras rebuscadas, es fluido, es claro, una suerte de estilo neoclásico, si se quiere decir. ¿Mm? Entonces, ¿qué podríamos decir también? Otro aspecto interesante que quizá el autor sí lo pensó deliberadamente, obviamente, si lo pensó, lo deliberó, es el uso del nombre, el uso del nombre, el nombre Santillana. Suena distinguido, ¿no es cierto? Santillana. Pensemos en la importancia de los nombres en la época. Santillana. Suena distinguido en la persona del protagonista de esta historia. Sin embargo, ese nombre no era casualidad. Funcionaba como una suerte de carta de presentación. Todos los nombres en esa época funcionaban como una carta de presentación. ¿Sí? Si nos remontamos al origen geográfico, por ejemplo, del nombre, ¿ya? La localidad de Santillana del Mar, en Cantabria, queda al norte de España. Esto nos transmite la idea de un linaje humilde en el protagonista, y obviamente fue así. En la tradición de la novela picaresca, como el Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache, el apellido suele indicar el lugar de nacimiento, y el protagonista nuestro protagonista, Gil Blas, es de Santillana del Mar. Parece que no, creo que la localidad no está en la costa como tal, pero queda cerca del mar. Al llamarse así, el autor nos plantea que es un don nadie, ¿sí? O sea, Gil Blas no viene de una familia poderosa ni tiene un apellido noble en ese sentido, sino que se define por el pueblo de donde salió. Así de simple. Y la obra nos habla del contraste de clases también. Sin duda, obvio. A medida que el protagonista asciende, porque lo hace en la escala social, y llega a la corte de Madrid, llega a la cúspide, ¿ya? Para codearse con duques y con condes y con el mismísimo rey en un par de ocasiones, ¿ya? El nombre de Santillana sirve para recordarnos a nosotros los lectores, de alguna manera, y también al propio protagonista, esas raíces humildes, que él la pierde por soberbia, porque empieza a ganar mucho dinero en algún momento con este tráfico de influencias, porque caen en la dinámica de la codicia, del dinero, cosa que después pierde, y bueno, y pierde por un lío por por ser alcahuete, con el príncipe de España, que después va a ser Felipe III, creo, no, Felipe IV, ¿ya? Va a ser coronado por un lío de falda. Y el rey Felipe III se entera de esto y manda a la prisión, a la prisión, y ahí, claro, conoce a dos personajes entrañables que también van a ser sus amigos, don Gastón de Cogollo y el alcaide que es, eh, ¿cómo se llama? Sentadillas, creo que se llama así. Bueno, ya ni me acuerdo. Pero el tema es que, claro, el nombre, obviamente, eh, nos plantea que el origen es humilde. Entonces, a medida que va ascendiendo, que se codea con los grandes, ¿no es cierto? Le recuerda a Gil Blas ese origen humilde. Como había dicho, el nombre de Santillana, ¿ya? Suena muy bien al oído, claro. Pero hay una estética del caballero, si se quiere decir de alguna manera, ¿ya? Irónicamente suena bien. Pero en la España del siglo XVII, Santillana del Mar era una villa asociada esencialmente a la hidalguía
y a ciertas casonas de piedras con escudos en los frontis. Y claro, Lesage, el autor, eligió este nombre porque suena noble. Tiene un sonsonete de nobleza, de distinción. Pero no es en el fondo eso. Esto es lo más seguro que hizo el autor. Seguramente lo hizo así. Esto nos hace pensar que hay un juego de apariencia en el fondo. Gil Blas de Santillana suena como un nombre de un magnífico señor, lo que ayuda al protagonista, entre comillas, ¿ya?, a colarse en estos círculos sociales elevadísimos, donde el nombre incluso más vulgar le hubiese cerrado esas puertas. En cuanto al marco histórico de la novela, en términos de tiempo, la acción que nos transmite la obra no tiene una fecha exacta de inicio que está grabada así como en piedra. Sin embargo, está ambientada principalmente en los reinados de Felipe III y Felipe IV, lo que nos hace pensar en una cronología de los años 1600-1645 aproximadamente, que son los años en donde se desempeña Gil Blas en sus labores, en sus distintas labores. Es curioso que a medida que la vida de Gil Blas se va desarrollando, deja de ser un pícaro de caminos, una suerte de bandido, y pasa a convertirse en una figura política. Ejemplo de esto es la relación histórica que sostuvo con el duque de Lerma y con el conde duque de Olivares. El primero, el duque de Lerma, mencionado, es un valido de gran importancia para el reinado de Felipe III. ¿Mm? Eh, es el hombre más poderoso de ese reinado, quien Felipe III creo que reinó en 1598 y 1621 aproximadamente. Según la historiografía literaria, ¿ya?, que practicamos acá, por decirlo de alguna manera, Gil Blas se desempeña como su secretario en esa época. Por otra parte, tras la caída del duque de Lerma, ¿ya?, Gil Blas logra ganarse el favor de este valido, del duque de Olivares, bajo el reinado de Felipe IV, porque lo convence don Alfonso de Leiva y don César de Leiva, que le había regalado la quinta de Leiva a, de Liria, digo, la quinta de Liria les había regalado a Gil Blas, estos grandes señores. Entonces, bueno, eh, para ir cerrando, porque ya llevamos un poquito más de una hora de video y no me quiero extender mucho, pero nos queda ahí un poquito más y ya vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, dicho esto, podemos hablar también del tiempo interno de la novela, de las cosas que son la vida del personaje. Por ejemplo, en un inicio salió Santillana, ¿no es cierto? Aproximadamente de los 17 años, ¿ya? Y estamos hablando de 1600, 1605, por ahí. Y en cuanto en el desarrollo, sus peripecias por España, donde viaja, desde Valladolid, pasa por Madrid, pasa por Valencia, en varias décadas. Y finalmente concluye la historia del protagonista ya maduro, ya con ciertas cicatrices y retirado en el castillo de Liria o en la quinta de Liria, después de la década de 1640. Otro de los aspectos técnicos también, que fue la idea que utilizó el autor, fue la idea de los arquetipos, ¿ya? Para construir una comedia humana, donde los personajes, cada uno de ellos representaba un vicio, una virtud o una función social, muy puntual en esa época, ¿sí?
por ejemplo, tenemos el arquetipo del pícaro, ¿cómo se llama? Encarnado en el protagonista, ¿ya? Que es el pícaro clásico, a diferencia del pícaro clásico, el Gil Blas, eh, no nace con honor ni grandes metas, ¿ya? Pero su fin es evitar el hambre y ascender socialmente, dentro de las posibilidades, dentro de que las circunstancias se lo permitan. Entonces, eh, es un arquetipo de este camaleón, de este que se adapta a las circunstancias, observa el mundo con una suerte de cinismo, ¿no es cierto? Y de alguna manera también aprende de la honestidad y rara vez que la honestidad a veces no paga las cuentas, a veces sales para atrás, pierdes cuando eres honesto, porque te ganas enemigos. Así de simple, te ganas enemigos. Se podría decir que Gil Blas es un pícaro de la clase media, ¿sí? Un poquito más refinado que otros pícaros de la literatura española, pero pícaro igual. También tenemos el arquetipo de el matasano, encarnado en el doctor Sagredo, obviamente. Este doctor Sagredo bastante obtuso, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es el médico charlatán representando la ignorancia tras un lenguaje técnico, sofisticado, complejo, con métodos absurdos que no llegan a nada, que los hace pasar por lógicos, ¿sí? También encontramos el arquetipo del valido, de este lobista, de este, de este personaje que es político militarmente. O sea, que es político, bueno, militar. Bueno, ya estoy cansado, son un poquito más de las 12 de la noche y mañana tengo que trabajar temprano, así que vamos al grano, vamos al grano. Entonces, también encontramos ese pícaro que es como una suerte de lobista, como decía yo. Y por otro lado también encontramos al pícaro o al arquetipo del gracioso o el fiel o el amigo fiel, ¿ya? El amigo fiel, en este caso el rol lo cumple Escipión, que es el lacayo principal, el amigo de Gil Blas cuando ya puede contratar un sirviente, por decirlo así. Está también el pícaro o sea, el arquetipo de la femme fatale o de la femme spirit o la mujer ingeniosa. Y esto está encarnado en el personaje de Doña Aurora de Guzmán. Los Guzmán van a tener importancia también en la obra. No como las damas pasivas de esas épocas, ¿no es cierto? Esta Doña Aurora de Guzmán utiliza disfraces para hacer como una suerte de transformismo, para transformarse en hombre y espiar a su hombre que le ha echado el ojo. Es bien interesante. Plantea estrategias complejas para lograr sus objetivos amorosos esta mujer. Entonces nos hace pensar que de alguna forma representa esta astucia femenina frente a esta rigidez social de la época que vivían las mujeres, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hablar? También está el pica, este arquetipo del fanfarrón, del que está viviendo a despensas del otro, el personaje de Fabricio Núñez, en fin. También esta obra nos habla de grandes citas, amigos, yo seleccioné unas citas en mi texto, yo no estoy leyendo todo el texto, tengo aquí como de referencia para ir acordándome de las cosas que escribí respecto de la obra que leí. Y hay ciertas citas memorables. Por ejemplo, eh, cuando el canónigo Gil Pérez le dice a Gil Blas lo siguiente: mira, Gil Blas, ya no eres niño, vas a entrar en el mundo. Tus bienes son tu ingenio y tu persona.
aprovéchalos bien. ¿Qué quiere decir con esto? Él era humilde, no tenía dinero, no tenía plata, oro, ducados, ¿no es cierto? Y lo único que tenía era la picardía, era el ingenio, y con eso tenía que salir adelante, en el fondo. Luego tenemos otra cita también importante que a mí me pareció bastante interesante, ¿ya? Que la encontramos en el segundo libro de esta novela, ¿ya? Y que logra también la lógica del letal de este tipo de arquetipos que hemos hablado. Tiene que ver con las críticas sociales más famosas de la literatura universal, ¿ya? Esta quiere decir, el error de la mayor parte de los hombres no es el hacer, sino el no saber cuándo deben dejar de hacer. Y esto tiene una clara alusión cuando se lee que los pacientes no sanaban con agua y con sangría. O sea, si algo no te funciona, déjalo de hacer porque eso no te está funcionando. Y quizás este video muy largo no va a funcionar, pero espero que tenga hartas visualizaciones, hartos likes, que agarre suscriptores para el canal, para que más gente conozca distintos libros del lector impune y que lleguemos a más personas y que generemos conversación, debate, reflexión en esta comunidad. Hay otra cita también que me pareció memorable, que está en el libro séptimo, ¿ya? Cuando Gil Blas comienza a ascender en la corte, ascender con dinero, con posición política, social ahí, ¿no es cierto? Y cuando a un personaje lo va a encarar, anda a ver a tus padres que los tienes votados por allá, qué sé yo. Y bueno, dice esta cita, la prosperidad tiene una prioridad muy particular. Nos hace creer que somos lo que nos dicen los que nos necesitan. O sea, todas las lisonjas, todas las adulaciones te hacen creer algo de ti que no eres, porque eso que te están diciendo, tú te lo compras y tú crees que es eso que realmente eres, que te dicen los demás. No necesariamente es así. Hay otras citas más, bueno, muchas más que les puedo compartir. Pero bueno, para acortar y no dar la lata, como se dice en Chile, vamos a referirnos a lo último, ¿ya? Entonces, por último, nos surgen algunas preguntas en estas lecturas, algunas reflexiones, ¿ya? Que tienen que ver con la relación que existe entre el capitalismo y la obra que estamos comentando. Aunque la obra fue escrita en el siglo XVIII, pero está ambientada en el siglo XVII, no olvidemos eso, podríamos decir que contiene la semilla o cierto código genético de lo que llamamos capitalismo. Podríamos decir que se manifiesta acá una incipiente economía de mercado. ¿En qué sentido propongo esto? ¿En qué sentido? Aquí quiero que ustedes también me ayuden a pensar estas ideas. Aunque en la época en que está ambientada esta obra no existía la idea del capitalismo industrial que hoy en día podemos observar, ¿no es cierto?, en pleno siglo XXI, la obra refleja de manera muy nítida, muy clara, la transición de ese mundo medieval, ¿no es cierto?, de ese mundo feudal a este mundo capitalista, ¿ya? Esto está basado en los títulos y en en las relaciones de sangre en la Edad Media, generalmente los títulos que se heredaban, etcétera, ¿ya? Pero aquí en el mundo de Lesage, de Gil Blas, esto cambia e interviene el dinero. El dinero y la astucia son los nuevos motores sociales, ¿sí? Lo que llama la atención es que existe una suerte de mercantilización de la persona, del individuo. Eso es, existe esto. Esta crítica está implícita en la obra. Entonces, el protagonista, Gil Blas, se vende a sí mismo, se mercantiliza y lo hace casi todo el tiempo, de manera inconsciente, como parte de lo que él vivía.
Entonces, de alguna manera, él se vende al mejor postor. Es cosa de pensar la relación con el arzobispo de Granada que tenía con el médico y con los ministros. Cómo iba dependiendo de las circunstancias y él se iba adaptando y tenía muy claro que las cosas iban cambiando y por lo tanto tenía que adaptar su oferta de servicios, por decirlo de alguna forma. Entonces, de alguna suerte, es una forma de emprendedor de su propia persona, de su propia vida. Eh, entonces, eh, si no tienes dinero que te transforma, entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener influencia, eh, tienes que tener de alguna manera posición a través de las amistades. Ese es un capital político indudable, que es un capital también social, sin duda. Entonces, fíjense ustedes cómo termina siendo propietario de tierra, ¿ya? El castillo de Liria, ¿no es cierto? La quinta que le llamaban también. Entonces, es una forma de capitalista en el fondo Gil Blas, pero inconsciente, ¿sí? Entonces, bueno, en el fondo esta obra es, de alguna manera, engendra este capitalismo que está instaurado actualmente en el ADN de nuestra sociedad. Y el autor eh, nos va a dar luces de esto en pleno siglo XVIII, en 1635 en adelante. Sin duda, la obra vale mucho la pena para leerla y pensarla. Muchas gracias por su tiempo, amigos, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.